Vamos de nuevo. ¿Qué tal, Matías? Mi nombre es Sandro de Ambrosio, soy el secretario general de la agrupación Argentina Nace. Bueno, quería agradecerte por tener la deferencia de estar con nosotros un sábado a la mañana, con todos los compañeros de la agrupación. Somos una agrupación federal, tenemos representaciones en muchas provincias, estamos muy allegados también al sindicato de la UCRA, que nos acompaña en muchos lugares. Y bueno, agradecerte, esperemos que bueno, sea provechosa la charla que vamos a tener contigo. Bueno, agradecer también, hoy se va a sumar una compañera que la quiero nombrar, una compañera que es nada más ni nada menos que alumna del presidente de la Nación, Alberto Fernández, Analía Heredia, que va a estar trabajando conmigo en Capital Federal, periodista, y ahora se recibe de abogada a fin de año, y Alberto le pone el 8. Así que bueno, sin más prólogo, le doy la palabra a Claudio Bordenave, que le va a dar la bienvenida a Matías Tombolini, y ya arrancamos. Bueno, gracias Matías. La verdad que fue una gestión entre Mariano Cirito y Rodrigo y Fede para lograr tenerte acá en esta charla que va a ser muy productiva. Ya creo que todos, la presentación de Sandro no completa, así que bueno, le doy la palabra a Pablo, que es el presidente de la agrupación y quien te va a dar la bienvenida. Bueno, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Brevemente, porque bueno, no quiero robar mucho tiempo y sobre todo que todos estamos ávidos de escucharlo, Matías. Agradecerles a todos que participen hoy sábado por la mañana en esta nueva reunión. Como bien te decía Matías, como bien te decía Sandro, somos una agrupación con presencia en varias provincias, donde bueno, estamos realizando en este contexto de pandemia, hacemos este tipo de charlas buscando expositores bueno, que nos permitan formarnos, nos permitan discutir la realidad y buscar soluciones. Así que bueno, nuevamente agradecerte, no robar más tiempo y como todos esperando la charla que seguramente va a ser muy interesante. Gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Como es costumbre, siempre hacemos en todas las charlas, es leer los antecedentes profesionales. Compañeros, por favor, repetimos el tema de silenciar los micrófonos. Sandro, fíjate porque... Ya lo bloqueé, Gustavo. Bueno, como decíamos, es costumbre, leemos antecedentes académicos del expositor. El licenciado Matías Tombolini se graduó de licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Relaciones Económicas Internacionales, codiplomada por Flaxo y por la Universidad de Barcelona. Obtuvo además un posgrado en Historia del Pensamiento Económico por Flaxo. Es titular de cátedra en Economía en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Macroeconomía y Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Presidió el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente lleva adelante el cargo de vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Bueno, realmente, Matías, felicitarte por toda tu trayectoria y por el cargo actual que estás desempeñando. Y he visto varias entrevistas, ¿no?, para estudiarte un poco tus declaraciones y tu pensamiento, y en una te definís como un militante del sentido común, ¿no? Y desarrollás y decís que tu postura no es de izquierda, no es de derecha ni es de centro, sino es de sentido común. ¿Podrías contar un poquito acerca de tu teoría, de tu postura? Bueno, gracias Gustavo, agradecerte a vos, a Sandro, obviamente a Pablo, y a todos y todas los compañeros y las compañeras con los que estamos compartiendo esta actividad. Contarles un poco cuestiones de orden práctico, porque esta especie de distopía que estamos viviendo como sociedad en la Argentina y en el mundo, pone en un contexto distinto cuando das una conferencia, cuando das una charla, cuando compartís un rato con gente querida, con gente con la que seguramente son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Siempre uno llega a un lugar y bueno,
son lugares cerrados. Bueno, yo estoy en un bar ahora en este momento, brindar o compartir esta actividad es producto de una larga negociación con mi familia, están desayunando en otra mesa, no me ven en toda la semana, de modo que o salíamos todos a desayunar y yo me sentaba acá, o me echaban de mi casa. Así que preferí acordar y dar esta charla acá en un bar, de modo que digo, como punto de partida y como marco, como cuestión de orden contextual, hoy estamos de distintos puntos del país, cada uno en su propio entorno y compartiendo ideas a través de una herramienta tecnológica. Digo, guardémoslo en algún lugar como para retomar luego, porque me parece que cuando se habla de nueva normalidad no es un concepto político vacío, sino que tiene que ver con una instancia en la cual, como sociedad, estamos transitando un presente usando herramientas que antes eran herramientas de orden muy transitorias, que ahora se volvieron de gestión permanente. Y eso, por supuesto, nos afecta a todos, afecta el desempeño del laburo de cada uno de nosotros y, por supuesto, también afecta el alcance y la llegada de las políticas públicas. Ahí podríamos hablar también, en materia de educación, de un conjunto de problemáticas que hoy tienen que ver con lo que nos pasa como país. Respecto del tema del sentido común, Gustavo, que vos me preguntabas como disparador, te lo agradezco porque es una pregunta que nunca tiene una respuesta única. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el sentido común sobre el cual nos tenemos que parar con una sociedad que hoy discute sobre la corrida cambiaria? Argentina está en una corrida cambiaria. Uno puede asignar las responsabilidades a unos, a otros, pero estamos transitando. Ese es el problema del cual hablamos todos hoy. Me resultaría raro que mujeres y hombres comprometidos con la política nacional no tengan la palabra dólar mencionada a lo largo de su día, ¿sí? No quiere decir que nos defina, pero sin duda que es uno de los problemas más importantes. El sentido común hoy te invita a hablar del presidente ayer tomando una medida que extiende los efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio, que tiene efectos sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida y la muerte de cada uno de nosotros. Y eso obviamente forma parte también de las situaciones que hoy nos tocan transitar. ¿Y por qué te digo esto y te lo vinculo con el sentido común? Porque la verdad es que el sentido común me parece que es un concepto que se tiene que adaptar o que tiene que dialogar con la realidad en cada uno de los momentos. Y lo único que no puede ser el sentido común es dogmático. Uno puede tener un conjunto de valores y estar ubicado, yo siempre digo, por lo menos yo presido un partido político que es Avancemos por el Progreso Social, donde participa Rodrigo Herrera Bravo y Mariano Cirito, que tiene bastante que ver también con esta actividad que estamos haciendo hoy, a quienes también les agradezco. Nosotros decimos siempre que las organizaciones políticas modernas tienen que tener una manera de funcionar que se ordenan en función de un centro homogéneo y una periferia heterogénea. Un conjunto de valores y de ideas que probablemente, sin ser dogmáticas, sí te indican qué intereses representás. En la discusión central, que para mí subyace a toda discusión posterior, que es la discusión entre el salario y la renta, nosotros estamos del lado del salario. Al final del día, la discusión siempre termina siendo sobre qué proporción de la renta nacional le corresponde a quienes viven de un sueldo y qué proporción le corresponde a los empresarios. Sin dejar por ello de darle valor al empresario, a aquel empresario que invierte y que arriesga en el país, nosotros nos identificamos con todos los proyectos que buscan aumentar la proporción dentro de la renta nacional de quienes viven de un salario. ¿Y por qué también te menciono esto? Porque entendiendo que ese es el ordenador conceptual central, luego el sentido común puede permitirte que en los bordes, o sea, no en el centro, haya una heterogeneidad conceptual que vaya variando según el contexto.
porque la verdad que el contexto del presente no es el mismo contexto que hace 5 meses, no es el mismo contexto, por supuesto, que hace 3 años o hace 5 años. Fíjate cómo en este gobierno, en esta pandemia, los contextos son heterogéneos. Te voy a dar un ejemplo. El gobierno nacional anuncia el aislamiento social el 20 de marzo, el 24 de marzo anuncia la IFE y el 1 de abril anuncia el ATP. Digamos, lo que podía llegar a perdurar el aislamiento y la prolongación de la pandemia no se sabía, se suponía que por ahí 3 meses, que íbamos a ir saliendo de a poco. Y acá estamos, fuimos saliendo de a poco, pero Argentina tiene más de 1 millón de contagiados, con una cuarentena que se transformó en todo un desafío para quien hace política pública. Pero no solamente en la Argentina, en todo el mundo. Mira Francia, ayer 40.000 casos. Salieron y tuvieron que volver, tuvo que tener un toque de queda Francia para que entre las 21 y las 6 de la mañana no salga nadie, so pena de ir en cana literalmente. Porque todas las sociedades están exhaustas y porque este tipo de situaciones nunca vienen con un manual. Y conducir este tipo de realidades invita a tener ese pragmatismo que yo creo que en cierto común denominador de los espacios populares, en nuestro caso más el peronismo, pero todos los proyectos populares, digamos, perduran en el tiempo si tienen una cuota de pragmatismo que no es otra cosa que leer lo que le pasa a la gente que querés representar, que estar conectado con la realidad de quienes te rodean. Y me parece que en ese sentido también el sentido común tiene que ser una expresión, digamos, lo más desapegada posible de los marcos teóricos y conceptuales habituales. Es decir, nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que la teoría se adapte a los problemas del pueblo y no para que el pueblo se adapte a los problemas, a lo que indica la teoría, ¿no? Y esto me parece que es lo que sucede muchas veces cuando gobiernan proyectos que no son populares, que al no terminar de entender la problemática de la gente que quieren representar, el problema siempre son los demás y no quien toma la decisión, que cree que la decisión se tiene que tomar en función de un marco conceptual, que es lo que indica el libro. Y entonces terminás siempre cayendo en la receta. Por eso los proyectos también populares nunca van a aceptar que la determinación, sobre todo de la política económica, venga de afuera. Pero no es por una cuestión solamente de valorar lo nacional y de lo que seguramente compartimos, sino que es por una cuestión de efectividad, de sentido práctico. Porque ningún plan que viene de afuera tiene esa sensibilidad necesaria que tiene que tener el diseño de una política económica que comprenda los problemas reales del pueblo allí donde se quiere aplicar. Por eso me defino un militante del sentido común. Y, Matías, bueno, vos recién acabás de decir, ¿no?, que todo proyecto popular que tiene cercanía con las necesidades del pueblo trata que la teoría se adapte a la práctica, ¿no?, que tenga el mayor grado de concordancia. Todo eso conlleva una gran responsabilidad, ¿no?, cuando uno realmente entiende cuáles son las necesidades y en consecuencia de eso después tiene que actuar, tiene que gestionar, ¿no? También en un libro tuyo que hasta el día de ayer desconocía, que se llama Ladrones, que realmente voy a tratar de comprarlo ahora en la semana, porque lo escuché, te escuché en una entrevista y es realmente muy interesante. Vos lo que decís es que para que se dé una estafa, ¿no?, y me refiero a una estafa al gobierno que pasó en los últimos 4 años, ¿no?, el gobierno de Macri, tiene que darse algunos factores. Uno es que las posiciones dominantes, las personas que detentan posiciones dominantes, tengan acceso a información que el común de la gente no tiene. Y segundo, se tiene que dar una situación que es que esa persona invierta y construya en su propio prestigio. Ahora, ¿cómo hacemos para no caer en esa estafa que desgraciadamente muchos hemos caído? No es mi caso, pero bueno, conozco personas muy cercanas. ¿Cómo hacemos para salir de la estafa, no? Bueno,
Vos sabés que es interesante, la idea que subyace allí es la cuestión de la simetría de la información, largamente trabajada justamente en los marcos teóricos, pero de lo que se trata es de una relación, digamos, cuando hay una estafa, Ladrones es un libro, les cuento el resto, que habla de grandes estafas de la historia económica mundial. Entonces hablamos desde la invención del teléfono, que no fue Graham Bell, hasta el esquema de Ponzi, la historia de Ponzi, o cómo Estados Unidos se quedó con medio territorio mexicano por solo 15 millones de dólares en la operación inmobiliaria más exitosa de la historia, digamos, para llamarlo de algún modo. Entre otras estafas internacionales que abordamos en el libro. Pero efectivamente una de las cosas que pasa cuando hay una estafa es que hay un estafador y hay un estafado. Y hay una relación de aceptación. Es decir, hay alguien que tiene más información que el resto, que construye un prestigio para que le crean, y hay alguien que decide creer. Esos procesos en la Argentina no son nuevos. Y de hecho hoy estamos increíblemente transitando procesos de esas características, y digo lo siguiente, cuando uno lo ve a Pratgay explicando en la tele la economía argentina, está todo bien con Pratgay, pero digo, fue ministro de una mala salida del cepo de 40 puntos de inflación, digo, hace 10 minutos. Y nosotros como sociedad convalidamos, independientemente de que tengan notas en el grupo, Clarín, etcétera, etcétera. Digamos, alguien lo escucha. Y eso me parece que es un proceso llamativo como sociedad. ¿Por qué elegimos escuchar a estos tipos que reiteradamente nos han llevado al desastre? Porque cuando uno mira la gestión del gobierno anterior, no es que hay te diría, un desacuerdo, si querés, conceptual. No es que ha sido una derecha seria, te diría, una derecha que uno puede no estar de acuerdo, pero una derecha consistente, una derecha potente. Fue un flan, económicamente hablando, los resultados después del bienio 87-89 son los peores de la vuelta a la democracia. No hay antecedentes, es decir, no hay un parámetro que le dé bien. Y sin embargo, bueno, 41% de la población lo votó a Macri. Entonces, digamos, independientemente de que obviamente hay una proporción de la población que elige creer en eso por lo que eso representa, hay otra proporción de la población que se come el verso. ¿Y por qué se comen el verso? Bueno, la verdad que la cantidad de factores es infinita. Lo que sí me parece importante, y ustedes están en la organización de un partido político, que es imposible discutir políticamente hoy si no se comprende el uso de las herramientas, yo no sé si en términos de estafa, pero si no se comprende el uso de las herramientas de gestión política del siglo XXI. Es decir, cómo te empaquetan un concepto hoy. Y nosotros como proyecto político no podemos dejar de identificar la potencia que tiene la gestión de la información como herramienta, como polea de transmisión. Es decir, Perón con Apol en la década del 40 tenía una manera de comunicar claramente que hacía la efectividad de su mensaje y que le daba mucha potencia y llegada al mensaje discursivo del gobierno de aquella época. Hoy, si nosotros abandonamos el terreno de la comunicación pública sin un mensaje claro, unificado y sobre todo fortaleciendo el mensaje no a aquellos que nunca nos van a votar, porque me parece que ahí hay otra cosa que dialoga con el sentido común y con algo de la asimetría de la información. Miren, gobernar para todo el país no quiere decir que le vaya a gustar a todo el mundo lo que estamos haciendo. Digo, y hay un límite en la manera de construir consenso que tiene que ver con el hecho, por lo menos desde mi punto de vista, de que, bueno, digo, los gobiernos y el poder se ejerce. Nosotros no estamos acá para dar explicaciones, estamos acá en todo caso para rendir cuentas.
que es lo que te toca hacer cuando gobernás. Pero no podés estar todo el tiempo explicando lo que haces. Y de hecho, y empiezo a juntar algunas ideas, hoy la economía argentina, ¿cuál es el activo que debe recuperar el gobierno? La confianza. Ahora, ¿cómo se construye la confianza? La confianza, digamos, se construye desde mi punto de vista de una manera mucho más compleja que dándole respuesta a los que siempre van a tener una mirada de odio. Porque lo que nosotros representamos no les va a gustar jamás. No les va a gustar jamás. Porque es la gente que cuando tiene personal doméstico y ese personal doméstico cobra la IFE, dice, ¿cómo puede ser? No viene a trabajar la mucama y aparte cobra la IFE. Digamos, odian todo lo que nosotros representamos. Digamos, hay una porción del esquema de comunicación. No quiero decir que no demos la batalla ahí. Digo que la demos de manera inteligente. Yo creo que un proceso político moderno, por ahí me voy a poner medio técnico con esto, no debe de ninguna manera abandonar el terreno de las redes sociales. Hoy es una herramienta de comunicación potentísima, y me pongo técnico porque yo sé que este es un ámbito político, pero hoy hablar de política y escindirlo de la comunicación, y hablar de comunicación y escindirlo de la comunicación del siglo XXI, que no es la tele y los diarios, que no es lo que discuten unas 500.000 personas, sino que es lo que dialoga la sociedad que transita por otros lugares, es discutir también el plano de las redes sociales. Y eso nos invita a ser mucho más eficientes. Digamos, es a buscar nuestro Apol del siglo XXI. Esa construcción de un mensaje que hoy es microsegmentado, en donde al que recibe una IFE le tenemos que ir a contar que está recibiendo una transferencia de ingresos concreta producto de la decisión de un gobierno que elige cuidar primero a los que peor les va, de un gobierno que tiene una agenda clara, que empieza por tratar de reparar el problema más importante que hay, que es el problema del hambre. Y que a la hora de elegir prioridades, también es cierto que hay un montón de gente que la pasa mal, pero nosotros estamos tratando de cuidar a los que la pasan peor, porque no hay para todo el mundo. Bueno, eso es un proceso sumamente complejo y es todo un desafío para el gobierno y para todos los espacios políticos que me parece que de alguna manera orbitamos alrededor de este sistema solar que tiene centro en el proyecto de Alberto Fernández. Matías, bueno, hablaste recién de las redes sociales, hablaste de las nuevas herramientas de la política. El presidente, hablaste, bueno, del apoyo en la transferencia de ingresos hacia los que menos tienen, ¿no? Bueno, desde tu lugar en el banco, la transferencia de ingresos con créditos a los que son parte de la pequeña y la mediana estructura productiva. Eso vamos a profundizar quizás un poquito más adelante, pero me gustaría que nos cuentes tu opinión acerca de algo que el presidente habla, ¿no? Que dice que el activo de un país no solamente es su estructura productiva, su fuerza de trabajo, sino también el conocimiento de las personas. Se habla de una economía del conocimiento que va a ser ya es absolutamente gravitante, y esa gravitación se va a acentuar aún más en estos años que estamos viviendo. ¿Cómo podés describir esa nueva economía del conocimiento? Gustavo, déjame que amplíe un poco. Vos redondeame como cuando me peleaba en Intratable. Vos haceme así, si es largo, no hay ningún problema. Si me tenemos que ir a un corte, no, estamos para escucharte, por favor. Yo lo que creo que los vectores principales de crecimiento de lo que viene, que es la reconstrucción económica, porque vos no hay recuperación económica cuando se te cayeron las columnas. Esto es un terreno de arena movediza que todavía sigue siendo movediza porque la economía nacional todavía no encuentra piso en su caída en el contexto de esta situación distópica. Pero los vectores, me parece, de la reconstrucción nacional son por lo menos 4. Uno, el agro, sin duda. Nosotros no podemos pensar un modelo de desarrollo nacional peleados con el campo. Es con el campo, no a pesar del campo, que la Argentina se va a desarrollar. Aunque no nos cueste a veces conectar
No nos olvidemos que un proyecto popular sacó más de la mitad de los votos con los votos del campo en 2011. Entonces, es mentira que no hay puntos de contacto. Me parece que en los agronegocios hay uno de los vectores, me parece, voy a llegar a la economía del conocimiento, me parece que en la minería y en la energía hay otro de los grandes vectores. Es decir, estoy pensando en las dos grandes columnas sobre las que se asienta el desarrollo nacional, ¿no? Bajando por el Paraná y la cordillera, digamos, las dos grandes columnas donde se tiene que montar el sueño de desarrollo nacional de la Argentina. Entonces, me refiero al agro, me refiero a la minería, me refiero a la energía, a los hidrocarburos. Por supuesto, en ese sentido me refiero a otras dos vectores. Este país es la octava extensión territorial del mundo que tiene todos los climas, todas las tierras, y por lo tanto una enorme posibilidad en materia de desarrollo de la industria turística y de servicios médicos. Yo creo que ahí, parece raro hablar eso en tiempos de pandemia, me parece que ahí hay otro gran vector de desarrollo nacional en términos de lo que se puede hacer en materia de turismo y de servicios médicos, pensando... Deme un segundito. Discúlpeme, me pedí un café. No, por favor. Digo, cuando hablo de turismo y digo de servicios médicos, digo, nosotros vamos a un mundo que va a tener características de turismo con estadías más largas, en vez de viajes más cortos, y vamos a un mundo en donde va a haber un sector de gente de plata que va a vivir más tiempo. A los adultos mayores del 2030 no van a tener todos los centros de rehabilitación suizos. Y Argentina puede tener muchos modelos Bariloche para ir a desarrollar centros de alta complejidad, conectando con el capital humano, porque la cantidad de profesionales que tenemos respecto del total nos permite también plantarnos como un país que puede ofrecer servicios muy modernos en términos de juntar lo médico con lo turístico, lo que se llama la industria del bienestar. Y obviamente la industria del conocimiento. En términos de la industria del conocimiento, me parece que ahí tenemos un vector que tiene un montón de ramificaciones, como los 4 grandes vectores del desarrollo nacional del siglo XXI. Obviamente, voy a empezar por el que menos se ve. ¿Qué tan lejos estás, vos, Gustavo, de Tierra del Fuego ahí? Y creo, a ver, Pablo por ahí me ayuda, ¿cuánto? ¿Unos 3.500, 4.000 kilómetros, Pablo? Más o menos. No, de Tierra del Fuego debes tener más o menos desde Capital Federal, serán unos 3.400, más o menos. 3.400. Bueno, la pregunta es, como modelo de desarrollo, ¿nosotros tenemos que fabricar celulares en Tierra del Fuego? O, y vuelvo a la industria de conocimiento, podemos pensar un vector distinto. Yo le digo la idea que yo tengo. Por ejemplo, cuando hablamos de industria de conocimiento, yo cuando sueño un proyecto de desarrollo nacional, sueño en grande, porque para soñar con anuncios de chiquititos, digamos, no, ahí hay que poner algo muy parecido al Instituto Balseiro, una universidad de alto prestigio que genere un ecosistema que pueda dialogar con el desarrollo nacional, en donde vos puedas tener allí un mini Bariloche en términos de instalar allí una universidad de alto prestigio. Como para hablar de la punta de lanza, y eso tiene que derivar obviamente en el desarrollo de las ramificaciones de nuestro conocimiento que tienen, por ejemplo, en la industria del entretenimiento. Por ejemplo, ustedes saben, España hoy es un gran exportador de series, y la industria del entretenimiento es en sí misma una industria que genera mucha exportación, mucho dividendo, mucha divisa. Argentina tiene que pensar 2 o 3 zonas francas para la producción de contenido audiovisual y de series, que hoy es en sí mismo una industria muy importante, porque tenemos costos diferenciales, porque la oferta cultural de la Argentina es tope de gama a nivel global. Vos recorres la avenida Corrientes o te vas a Rosario y vas a encontrar una oferta teatral solamente superada por Londres y por New York. No tenés esa oferta cultural en otras partes del mundo. Con lo cual,
tranquilamente vos podés intentar encontrar allí, en la producción de contenido audiovisual, un desarrollo o una potencialidad de desarrollo. ¿Qué te hace falta? Una zona franca, una promoción industrial, condiciones de infraestructura, no sé, podríamos ir a Las Toninas, por ejemplo, donde llega el cable, el transoceánico, donde llega el transoceánico de la banda ancha, y además hay una zona franca de producción audiovisual que ya la está teniendo obviamente Brasil, Perú, Uruguay. Entonces, ¿por qué no la podemos tener nosotros? Y por supuesto que en la industria del conocimiento, el desarrollo de los Globant de la vida, de los mercados libres. Ahora, en la industria del conocimiento, a mí me parece que lo que hay que intentar, que lo que hay que intentar pensar es cómo la Argentina, en conexión con lo que se intentó desarticular en los procesos en donde digamos, los grupos concentrados gobernaron el poder político de turno, más allá de que siempre tienen poder, ¿qué es lo que primero te hacen? Te cierran las escuelas técnicas, te cierran todo aquello que supone ganar independencia de acá. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que pensar es que el desarrollo de la industria del conocimiento no tenemos que identificarnos con la figura de una .com que se abre en un garage como si Argentina fuera la réplica de California, en donde 3 pibes en un garage se ponen a pensar en la .com que sale a la bolsa y hace el IPO y qué sé yo qué carajo. No, el modelo de industria del conocimiento tiene que ser un modelo que dialogue con nuestra propia identidad y que atienda a nuestros propios problemas. Probablemente el agro, probablemente el desarrollo de una logística que en la Argentina es absolutamente vital. Entonces las mentes argentinas tienen que pensar una revolución en la logística que dialogue con los problemas que la Argentina tiene, no con los problemas. A mí como me dicen, no, bueno, Amazon, los drones que vienen, pero flaco, ¿de qué me estás hablando? Si eso, ¿qué drones? ¿Qué drones estás hablando? Argentina, ¿de qué drones? Hay que pensar los problemas para la Argentina del presente. Entonces, tomé lo de la industria del conocimiento porque me parece que es un vector que genera exportación, por supuesto, que no necesariamente tiene que ser exportación a países centrales. También podemos dialogar en un modelo de desarrollo en donde exportemos conocimientos a países de la periferia y en donde busquemos aliados estratégicos de lo que nosotros podemos producir, no solamente en Estados Unidos y en Europa, en Rusia, en China, en India, en América Latina. Muchas gracias. Países con los que tenemos que intentar, hacer alguna vez un modelo de desarrollo sur-sur también, que es eso que nunca le ha gustado. Que cuando vos te fijás, yo creo, obviamente lo dijo algo que sabía de verdad, que todos los problemas de política doméstica son una expresión de los problemas de orden geopolítico. Si vos te fijás, cuando la región tuvo la posibilidad de despegar en la década pasada, claramente existió la voluntad de desarticular un modelo de desarrollo regional. ¿O ustedes se piensan que el ataque al modelo de desarrollo brasileño de Lula después de Dilma fue gratuito? De ninguna manera, porque no lo van a permitir. Cualquier modelo de desarrollo independiente es de un enorme riesgo para el equilibrio geopolítico. Ahora, tal vez, en términos geopolíticos, hay un momento de transición de 10 o de 15, 20 años, en donde no solamente se discute dónde aloca China las inversiones, sino cuál es la moneda, si se quiere, de referencia. Nos tocó visitar justamente Rodrigo Herrera Bravo, compañero, amigo, cofundador de nuestro partido, me llevó en abril del año pasado a dar conferencias a China. Y ahí estábamos los dos dando conferencias. Bueno, él viajó 28 veces a China. Y ahí estábamos los dos en China dando algunas conferencias antes de la campaña jefe de gobierno y me tocó dar una conferencia con ex miembros del cuerpo de relaciones exteriores chino. Y una de las cosas que yo les planteaba, después nos quedamos comiendo con ellos, que para mí la pelea de fondo entre China y Estados Unidos no tiene que ver con si te vende más camperas China, les importa 3 pitos a los chinos eso, a los americanos eso.
tiene que ver con cuál es la moneda de referencia global. La discusión es si seguimos ahorrando en dólares o el mundo empieza a mirar el yuan, por ejemplo, como moneda de referencia global. Esa es la discusión de acá a 30 años si no tenés la cripto con un esquema disruptivo. Bueno, esas discusiones son las que tienen que estar arriba de la mesa cuando uno piensa un modelo de desarrollo a 20 o 30 años, porque te invitan a pensar, si no tenés que dialogar con los chinos, otras cuestiones que, si tenemos la oportunidad, me gustaría contarles, que también tienen que ver con un proyecto de desarrollo nacional, en donde busquemos socios, bueno, que sean tal vez potencias emergentes antes que potencias ya declinantes. Y ahí hay que intentar acertar, ¿no? Porque fíjate que Perón creía que venía la Tercera Guerra Mundial y organizó la mirada respecto al posicionamiento geopolítico de la Argentina en función de un escenario de conflicto que nunca se dio. Pero bueno, no me quiero... Empezamos con la industria del conocimiento y terminamos en la geopolítica. Pido disculpas. No, por favor, Matías. Después tenemos aquí varias consultas, yo te las voy a retransmitir. Una es acerca de cómo pensar el nuevo mundo del trabajo que ya llegó y que se está transformando y que esta pandemia seguramente va a acelerar aún más la transformación, ¿no? Si bien se dice que los oficios no van a desaparecer, pero bueno, seguramente se va a tener que modificar todo lo referido a regulaciones, a leyes y a tipos de habilidades. Bueno, un poco lo dijiste, ¿no? En tu exposición anterior. Pero ¿cómo podemos empezar a pensar un poco el mundo del trabajo que se viene, tomar un poco más de conciencia acerca de los empleos verdes, saber que tenemos que, la huella de nuestro impacto ambiental tiene que ser lo menos profunda posible? ¿Cómo se va a transformar todo eso? Mira, es interesantísima la pregunta, y la respuesta no es políticamente correcta. La verdad es que, y mira que nosotros en APS tenemos una agenda medioambiental importante. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que leer respecto de lo que viene es menos a Oppenheimer y más a Perón. ¿Por qué digo esto? Oppenheimer te saca el libro Sálvese quien pueda, que si alguna vez tiene oportunidad de leerlo, es un relato que te cuenta los distintos empleos que vienen. Entonces te cuenta que fue un hotel en Japón y lo atendió un robot, y que los bancos van a tener computadoras que te atiendan y qué sé yo. Pero la discusión más, digamos, rica no es la discusión de las tecnologías que son una expresión de un conflicto más profundo. La pregunta es cómo va a agregar valor la sociedad en el futuro. Porque los empleos verdes, los empleos tecnológicos en países de ingresos medios, bajos, como la Argentina, son discusiones que digamos, que están en una galaxia que Argentina es un país en donde la escuela tiene el rol de dar de comer. No quiere decir que nosotros no tengamos que atender esa discusión. Yo lo que creo que tenemos que intentar es imaginar cuál va a ser el rol del movimiento obrero en la discusión de las condiciones laborales de lo que viene. Básicamente porque el proceso de innovación permanente que se da en todos los aspectos de la economía surge de los trabajadores y es capturado por los dueños de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una compañía lleva adelante su trabajo, su actividad económica, el proceso de innovación normalmente surge porque un trabajador de la compañía descubre un modo más eficiente de hacer lo que hacían hasta ese momento de un modo determinado. No es que el dueño del capital, el poseedor del paquete accionario, es el dueño de la innovación, sino es el que le paga el sueldo al que desarrolla esa técnica, esa tecnología, esa nueva manera de organizar justamente la producción. Entonces la canaliza en una compañía y el dueño captura un doble valor. Captura el valor del trabajo habitual y se queda con el salto de la innovación que ese trabajador dice, descubrí, por ejemplo, esta vacuna, descubrí esta manera de, esta línea de producción novedosa. La pregunta es cómo participan los trabajadores de la renta extraordinaria que generan
los procesos de innovación que los mismos trabajadores desarrollan. No participan. Entonces, y te digo más, en la gestión del conocimiento de lo que viene, la discusión de las grandes compañías transita por quedarse con las ideas en el momento exacto en el que ocurren. Por eso Google puede permitirse que vos trabajes en un lugar en donde hay una mesa de ping-pong y parece todo cool. Porque lo que capturan es una super rentabilidad de gente que cobra muy buenos sueldos, pero que lo que genera es muchísimo mayor. Entonces, hay una idea, casi te diría como si fuera de stock options, que el movimiento obrero tiene que empezar a discutir, porque cuando hablemos de una reforma de verdad, y no me molesta a mí la idea reforma laboral, yo no le tengo miedo a las palabras, lo que le tengo miedo es a las ideas equivocadas. En una futura discusión de la reforma del trabajo, a mí me parece que el movimiento obrero lo que tiene que discutir es una participación clara en las ganancias de las compañías. Porque va a ser lo único que va a permitir que los trabajadores no queden desenganchados justamente del salto en la productividad que viene de la mano de la aplicación de las nuevas tecnologías. Y ahí hay otra discusión, que es la siguiente. ¿Qué vamos a hacer como sociedad en términos de la defensa del trabajo? Ya no solamente como una relación de producción, en donde vos das tu trabajo y te dan plata por eso. El trabajo, y para aquellos que tenemos una mirada por ahí más popular, es mucho más que te paguen un sueldo. El trabajo es una construcción de carácter social. Laburar no es solamente que te depositen guita por una tarea cumplida. Es ir a un ámbito y encontrarte con tus compañeras y tus compañeros de trabajo. Es desarrollar una historia común. Es encontrar problemas que hacen a tu propia identidad. Y defender el trabajo como actividad humana es una pelea que hay que seguir dando, no solamente por la renta que eso significa, sino por el valor social que eso tiene. Y eso quiere decir que tal vez yo digo, por ejemplo, vos me hablabas de lo ecológico, mis hijas están dispuestas a pagar más caro un cuaderno de hoja reciclada que un cuaderno de hoja no reciclada, porque protegemos la vida del árbol y me parece perfecto. Seguramente, si vos tenés que elegir entre usar un producto que protege el medio ambiente, estás dispuesto a pagar un precio más alto. Pero mirá qué loco, para cuidar la vida de una ballena, vos estás dispuesto a pagar más caro, pero para cuidar el laburo de un compatriota, preferís que el producto sea más barato y no te importa cuidar su fuente de trabajo. Ahí hay algo que tenemos que discutir. Hay un nivel de bienestar colectivo, que quiere decir por ahí pagar más caro un producto, que tiene que ser una elección social, que tiene que ver con algo que yo llamo el nuevo criterio de éxito. Y el criterio de éxito colectivo no debería ser solamente el fin de lucro, sino que tendría que dialogar además con la capacidad de crear empleo. Y ahí me parece que hay un criterio de éxito que puede meterse en las finanzas, en donde una carpeta que llega al Banco Nación, nosotros deberíamos tener, cuando llega a directorio, decir, bueno, a ver, carpeta A, Horacio, que lo tengo ahí, con un buzo azul muy, muy moderno, te veo, Horacio, ¿cómo estás? Trae una carpeta y dice, soy un empresario, genero con este proyecto 50 puestos de trabajo. Y Raúl Martínez dice, tengo un proyecto, también necesito más plata, genero 3 puestos de trabajo. ¿Qué proyecto privilegio? Y un banco no mira eso. Bueno, debería mirar que Horacio genera 50 puestos de laburo. Y eso debería ser algo que permee en el sistema financiero en la Argentina y en el mundo. Bueno, me parece que esas son las cuestiones que hay que por lo menos tener en cuenta a la hora de pensar también la organización de estos nuevos empleos o de esta nueva organización económica para el mundo que viene. Matías, vamos, si te parece, a empezar tenemos varias preguntas del público y algunas se encadenan con lo que acabas de decir, ¿no? Acerca de la función social que tiene que tener la banca pública, ¿no? Que te lo he escuchado repetir en todas las entrevistas que has dado a lo largo de todos estos últimos tiempos. Tenemos la pregunta, te quería decir, entre el público
hay varios miembros que son actores fundamentales y militantes de organizaciones de la economía popular, ¿no? Entonces, por ejemplo, Martina nos pregunta acerca de las nuevas oportunidades que está pensando la banca pública, puntualmente el Banco Nación, para emprendedores, para las personas que son parte de la economía social. Bueno, a mí me parece que ahí hay un criterio que es importante diferenciar. El Banco Nación, como brazo financiero del Estado Nacional, es el articulador de los subsidios. Ahora, ¿cuál es el rol de un banco en general y de un banco público en particular? Lo primero que hace una institución financiera pública es cuidar el depósito de los ahorristas. O sea, viene Horacio Yáñez, deposita 500.000 pesos. El rol más importante que el banco tiene es que Horacio sepa que cuando va a buscar la plata va a estar. Por lo tanto, el banco a la hora de prestar, por ejemplo, a Claudio, ¿no? Bordenave, lo que tiene que tener en cuenta es si Claudio la puede devolver o no la plata. Por eso los bancos no tienen corazón, aunque tengan rol social. ¿Por qué? Porque de eso trabaja un banco, que es una institución fundamental del capitalismo. Y por cierto, yo soy capitalista, no soy un militante del Partido Obrero, porque a veces hay como una equivocación. Un banco no es el bueno de la película, pero es un mal necesario. ¿Por qué? Porque si yo no tengo muchos Horacios que depositan plata, no tengo muchos Claudios que les puedo prestar plata. Y esto es importante ser sincero, ser claro y entender el rol que cada institución tiene en el capitalismo y en la democracia y sobre todo en la economía. Entonces, lo que tiene que hacer un banco es estar preocupado porque Horacio recupere su dinero. Por lo tanto, cuando viene Claudio a pedir, tenemos que evaluar la capacidad que Claudio tiene de devolverlo. ¿Cómo evalúo la capacidad de Claudio de devolverlo? Por su trayectoria, pero fundamentalmente por el balance o por los ingresos que presenta, no por las buenas intenciones que tenga. No es una cuestión de buena voluntad. Si Claudio tiene un proyecto muy bueno a futuro, lo que necesita, o se está quebrando y está muerto, lo que necesita es un subsidio, no un préstamo. Porque cuando recibe un préstamo, recibe los ahorros de Horacio. Cuando recibe un subsidio, recibe una transferencia de ingresos en donde el Estado decide darle un recurso que no tiene que devolver. En general, los emprendimientos no se apalancan con créditos, sino que lo hacen con subsidios o con financiamiento de inversores que pueden ser parientes, o municipios, o sindicatos, o provincias, o el Estado Nacional, pero no con crédito. ¿Por qué? Porque un banco, cuando presta plata, tiene que medir el riesgo que tiene el que recibe el crédito de devolver o no ese dinero. Y entonces, cuando hay un emprendedor que lleva adelante un emprendimiento nuevo, por definición es muy riesgoso. Le puede ir bien o le puede ir mal. El riesgo se mide. ¿Y en qué se mide? En una tasa de interés. Usurario, usurero, llamalo Marta si querés. Pero el riesgo tiene una mensura. Esa mensura es la tasa de interés. Ahora, si Claudio tiene un proyecto nuevo, que yo no conozco, es un emprendimiento que tiene mucho riesgo, le tengo que cobrar una tasa de interés muy alta. Si le cobro una tasa de interés muy alta para cubrirme en caso de que le vaya mal, para no dejar de devolverle el dinero a Horacio, esa tasa de interés es tan alta que el proyecto de Claudio es inviable para poder pagar la cuota y además ganar algo de plata, porque Claudio no lo hace por beneficencia. Es por eso que la idea del emprendedurismo tiene que apalancarse con inversión de otro tipo, no con inversión en el sistema financiero, ni público ni privado. Puede haber un capital semilla, una platita. Ahora, la banca pública y la economía popular conectan en la transferencia de ingresos, por ejemplo, de créditos a tasa cero, en donde el diferencial de tasa lo paga el Estado. ¿Se entiende? O en donde el Estado tiene que ser lo más eficiente posible para generar inclusión financiera y abrir cuentas que permitan
desarrollar la otra parte que la economía popular tiene que desarrollar, que es toda la parte que se llama banca transaccional. Poder abrir una cuenta, poder vender con un QR, poder tener una tarjeta de débito y operar fácil, hacerle fácil la vida a esos sectores de la economía, que son los sectores de la economía popular, que cuando en los barrios quieren llevar adelante una venta, si no es de contado no pueden. Bueno, formalizar todos los sectores de la economía popular tiene mucho que ver con la otra cara que tiene, sobre todo el Banco Nación, que es el desarrollo de lo que se llama banca transaccional, que es la posibilidad de que operar con un banco no sea una tortura. Y eso es incluir, porque la inclusión financiera forma parte de la inclusión. Y en Argentina vos tenés mucha gente con cuenta, pero muy poca gente que la usa. Entonces, ahí, en ese vector, entra el Estado, porque ahí hay muchos recursos. Porque no es que el banco gana fortuna con eso, no gana nada. Pero eso es donde el banco, que tiene como criterio de éxito complementario al lucro, justamente el desarrollo de la economía nacional, que no lo tiene el Banco Galicia, que no lo tiene el Santander. El Banco Nación es el banco que no le tiene que sacar el culo a la jeringa. Y déjame que te pase el aviso. Por eso lo de Vicentín es tan grave. Porque como los bancos pueden prestar una proporción de su patrimonio, cuando vos le sacás 300 palos verdes al banco de todos nosotros, le achicás la capacidad prestable. Y si vos mirás el patrimonio del Banco Nación, que se achicó a la mitad entre el 2015 y el 2019, no es gratuito. Tiene que ver con asfixiar las únicas herramientas que tiene el Estado Nacional para prestar, pero también para facilitar toda la operatoria económica que requieren los sectores que son los más postergados. Que no hace otra cosa, obviamente, que la contraria de facilitar es la economía en negro, el curso del efectivo, que solo llegue Mercado Pago y dejar en manos del sector privado un conjunto de operaciones, es decir, la banca transaccional, que lo que hace es, Mercado Pago es fácil de hacer cuando vos querés hacer cash out, o sea, cuando vos querés sacar el dinero del mundo de Mercado Pago, de ese ecosistema, te cobra 7%. Te dejan preso, te dejan rehén. Y eso sistemáticamente ha sucedido con todos los gobiernos que han tenido ese sesgo, como el gobierno de Ingenio Macri. Clarísimo, sí, te he escuchado hablar mucho sobre Vicentín, creo que sería materia para una charla aparte, que por mi interés personal y creo que el de muchos compañeros algún día podríamos pedirte que te explayes más sobre ese tema. Respecto a una pregunta que nos hace Víctor Roppel, más yendo hacia el ámbito de la coyuntura política, ¿no? Entiendo que el proceso eleccionario en Bolivia, que trajo de vuelta a un gobierno popular después de casi un año, el referéndum que se está haciendo para tratar de modificar la vieja constitución chilena que viene desde la época de Pinochet, ¿no? Y bueno, digamos, la caída en popularidad, por ejemplo, del gobierno de Brasil, ¿no? Con Bolsonaro. Víctor Roppel pregunta si vamos hacia un resurgimiento de los estados-nación nuevamente, lo que se conoce en ciencia política como el soft power. La verdad es que no estoy seguro de eso. Yo creo que la puja, digo, era unidos o dominados, ¿no? Que nos iba a agarrar la llegada del siglo XXI. O nos agarró dominados, por si a alguno le queda alguna duda. Digo, más allá de la lírica de lo que a uno le gustaría. Yo quiero ver el desarrollo del gobierno en Bolivia, me encantaría que sea un gobierno como el que fue el de Evo, un gobierno con mucha prudencia fiscal, un gobierno de desarrollo económico y por supuesto que le dio oportunidades a los que no las tenían. Ahora, a mí me parece que eso, en realidad eso es, te diría, el dilema, es el centro del dilema global. ¿Cómo va a estar estructurado el poder de lo que viene y a qué conflicto atiende el reparto de poder? Y a mí me parece que el conflicto que atiende el reparto del poder, y la pandemia es un llamado en este sentido, no un llamado que tenga una solución simpática necesariamente,
Nosotros estamos viendo en un mundo que la puja es entre el modelo de la exaltación del individualismo o la idea de la comunidad. Trump, por ejemplo, es, y si pierde, pierde por la pandemia, es la, digamos, la representación más acabada de la propuesta de que el individualismo es la salida. Que si cagas al de al lado te puede ir mejor. Que tu futuro depende de vos mismo. Que el mérito es lo que determina lo lejos que llegás. Contrario senso de lo que pensamos, que el mérito es muy importante. El esfuerzo personal es muy importante, pero es tan importante como eso el punto de partida. Y que el lugar en donde morís está absolutamente determinado por el lugar en donde nacés. Y que las historias de éxito de los pobres que se convierten en millonarios son solamente una excepción en el contexto de los millones que nunca llegan. Si fuera una carrera de 100 metros, nosotros tenemos que intentar dar la batalla conceptual para que se entienda que nunca gana el más rápido, sino que gana el que sale de más adelante. Y los sectores medios y medios altos no son los más rápidos, sino que arrancan en el metro 80, en el metro 70. Y por más que el que sea más rápido, se arranca 70 metros más atrás, nunca va a ganar la carrera. Y entonces te dicen, esforzate, dale, emprendé. Mirá cómo le fue a Don Chicho, que vino con una mano atrás y otra adelante y armó su empresa. Entonces aparece Don Chicho y te dice, nene, yo me bajé del barco de Italia y mirá el imperio que armé. Y lo que te faltó son los parientes de Don Chicho que en el camino se cagaron de hambre y se partieron la espalda hombreando bolsas. Digamos, básicamente todo el resto de la Plaza del 45, que no son los Don Chicho que ganaron, sino que son los que queremos representar nosotros. Entonces, me parece que ahí es donde está la puja central. Y hoy esa puja central, a escala global, aparece representada con muchísimo riesgo sobre los sectores que lo están intentando convencer con estos nacionalismos de derecha, atento con la popularidad de Bolsonaro, que te vende un modelo que dialoga con los perdedores de la globalización. Porque en la discusión, exaltación del individualismo contra comunidad organizada, contra una idea más colectiva, hay otras discusiones en donde para aquellos para los cuales sería obviamente la idea de lo colectivo una solución mucho más eficiente que el sálvese quien pueda, hay una derecha que entra perfecto en un discurso, ya pasó sobre la primera mitad del siglo pasado en Europa, que instala un discurso antipolítica, antidefensa de los derechos de los trabajadores, que lo que dice es todos ellos son los culpables de todo, y salvate solo, y que el Estado es una mierda, y bueno, y hay así una discusión que cruza todo esto de manera transversal. ¿Por qué? Porque el proceso de globalización que vive el mundo, que para mí luego de la década del 20, con la interrupción, digamos, que tiene un relanzamiento fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, no ha sido exitoso en este modelo en donde se suponía que tenía que drenar hacia los sectores populares. El medio oeste de Estados Unidos no le llegó nunca. Si vos mirás la evolución de la participación en los ingresos del votante de Trump, ahí se le fue como el culo. Igual que lo que pasó con el Brexit en Inglaterra. Digamos, los sectores ilustrados de las costas este y oeste en Estados Unidos son los que te van a votar a los demócratas. Pero en el medio, Trump fue con un discurso de antipolítica y se llevó todo. Y en el Brexit le dijeron, no, digamos, no nos integremos con el resto del mundo, y se llevó todo también. Digo, me parece ahí que hay que tener una mirada que es sumamente compleja, pero que siempre tiene un vector que debe ser el organizador de todo esto, porque cuando te metes en esto siempre terminás en los malamut de la vida, en los intelectuales que tienen hermosas bibliotecas de fondo para opinar, que es, de vuelta, qué intereses representás.
todo esto, si no lo discute desde una mirada nacional, está frito. Para mí, hermano, está frito. Podés discutir todo esto, pero siempre entendiendo que la lectura tiene que ser desde una mirada nacional y de la representación de quien vive de un sueldo. Porque si todas estas conversaciones terminan y el que vive de un sueldo, de su laburo, no está un poquito más cerca de vivir mejor, lo que nosotros hacemos nos sirve para 3 carajos. Así de simple. Porque no le cambiamos la vida a la gente con PowerPoint ni con Zoom. Digo, a la vida de la gente se la cambiamos en una discusión que siempre es áspera, que siempre es agria y que no es simpática, que es en la lucha, que es en la puja por intereses que siempre son, que siempre están en pugna. Digo que si uno pierde el horizonte ahí, por más que el marco conceptual aparezca simpático, lo que hay que entender es que los intereses que se discuten de fondo no son simpáticos justamente por lo que representan. Matías, bueno, sé que tenés una agenda bastante apretada, no queremos robarte más tiempo. Vamos a hacerte la última pregunta del público, que la hace el compañero Esteban desde la localidad de Luján. Bueno, de la pandemia se sale con trabajo, eso es indudable. Y Esteban se pregunta y te pregunta, ¿cómo crees que puede afectar el cambio del dólar, de la cotización del dólar para la llegada de nuevos trabajos, de nuevas inversiones productivas en el país? Y es una flor de cagada, hermano. La verdad es un flor de problema. Mirá, yo creo 2 cosas. Y de paso aprovecho para en la última pregunta contarles otro sueño que yo tengo. Yo les conté los 4 vectores de desarrollo nacional. Nosotros como país tenemos que entender nuestro interés nacional, dónde estamos parados, y eso no quiere decir que no vayamos a buscar inversiones en el resto del mundo. ¿Está claro? O sea, si vos tenés claro los intereses que representás, te podés sentar hasta con Lucifer a conversar. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si no, miralo a López Obrador, que digamos, tenemos claro lo que significa y le hace el lindo a Trump. Pero él defiende a los mexicanos. Entonces, ¿qué me parece a mí? Me parece que nosotros, obviamente, tenemos que entender que el valor del dólar es importantísimo para la vida de la Argentina. Argentina tiene una tasa de inversión sobre el producto muy baja y que a esta velocidad no estamos ni reponiendo el material que se deprecia año a año. Tenemos que entender que somos un país muy grande con muy poca gente y que por lo tanto el ahorro nacional no nos alcanza, por ejemplo, para vaca muerta. Necesitamos que venga la de afuera. Lo que pasa es que necesitamos ser muy claros en las condiciones que le ponemos para que venga a producir, no en un modelo que hace 200 años que se la llevan. Hay que ofrecerle buenos negocios al que viene a invertir en la Argentina. Se puede ganar dinero y mucho en la Argentina. Lo que pasa es que lo que hay que tener claro es que ese dinero es con la Argentina creciendo, no llevándote puesto un pueblo. No es con solo que te cierre el modelo con 20 millones de personas. En ese sentido, promover el ahorro interno y el ahorro externo, que se llama inversión extranjera directa, supone entender que sin control de capitales no hay un modelo de desarrollo nacional razonable. Porque te pasa lo que le pasó a Sturzenegger. Quitó el control de capitales, vinieron, te hicieron el carry trade con la LEVAC y todavía se están yendo los fondos que en el contado con liquidación te armaron una brecha de 120%. Entonces vos tenés que tener claro dónde estás parado. Ser serio en la propuesta que haces a los capitales que quieren invertir, no cambiarle la bocha todo el tiempo, no plantear discusiones infantiles en la discusión entre renta y salario, pretender ampliar la cantidad de empleo y discutir cuáles son las condiciones para que sean estables esos empleos. Nosotros no promovemos un sistema soviético, de ninguna manera nos gusta, y por supuesto nos gusta más el desarrollo de un capitalismo de carácter nacional, que el empresario tenga una vocación por dejar los ahorros en Argentina y que queden las ganancias en Argentina. Pero yo te voy a dar una idea de dólar, inversión de afuera y un sueño. Mira, a mí me parece que hay algo que en la Argentina podemos buscar una vez que se calme todo esto, ¿qué es? Por un lado, así como nos tenemos que amigar que no hay dólares suficientes en Argentina, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, esto va a quedar grabado, pero
puede ser usado en mi contra. Rodrigo me va a poner, no lo digas, no lo digas. Y eso que no voy a hablar de educación, que tengo otra idea disruptiva. Miren, en Argentina pensamos en dos monedas. Pensamos en pesos y pensamos en dólares. No tiene que ver con el peronismo, con el macrismo, con ningún ismo. Pensamos en dos monedas. Ese es el resultado de lo que construimos como sociedad. La gente no va a empezar a pensar en pesos, en australes, en perones, llámalo como quiera, porque se lo digamos por decreto. La demanda de dinero no se construye de ese modo. Argentina es un país bimonetario, pero no es que lo dice Cavallo o Lavagna. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo se compra un departamento? ¿En qué miden sus ingresos? En pesos y en dólares. Esta es la verdad. Entonces yo creo que Argentina, que es un país bimonetario de hecho, probablemente debería intentar pensar, y esto, yo no, como no le tengo miedo a las ideas, puedo decir, che, en esto del sentido común, ¿verdad, Gustavo? Bueno, está mal mi idea, bueno, evaluémoslo. Pero si Argentina es un país que tiene características bimonetarias, probablemente debería evaluar convivir con monedas múltiples sin que eso sea una terrible culpa, que termina siendo un poco ridículo a esta altura del partido después de tantos años. Sobre todo porque los argentinos somos los que más dólares y billetes tenemos por habitante después de Estados Unidos. Entonces yo, como dirigente, lo que quiero es generar condiciones para que la gente saque los billetes del colchón, no que se los lleve al colchón. Y entonces pienso en otra cuestión, que no es el régimen monetario, que tiene que ver con el ahorro extranjero, que es, Argentina necesita, para desarrollar estos vectores que yo decía de desarrollo económico de mediano plazo, necesita tener un sueño colectivo distinto. Yo sueño con que volvamos a tener un plan de vivienda como corresponde. Fíjense ustedes que Macri le pidió 44.000 millones de dólares al FMI y no lo vimos. ¿Qué pasaría si la Argentina armara una comisión con las 10 mentes más brillantes, negociadores, no hace falta que sea un académico, uno que sepa negociar, de la oposición, del oficialismo, de la academia, de los credos, lo que quieran? Y vamos al mundo a buscar financiamiento, pero no financiamiento para un crédito de rentas generales. Cuando un país pide plata, esa plata entra al Banco Central, ¿sí?, al Tesoro, un bono, y la gastan, andás a saber en qué. Yo digo ir a pedir para un sueño. Ustedes piensen lo que costaría hacer 60 millones de metros cuadrados. Yo tengo la cuenta bastante finita. Cuesta entre 40 y 44 mil millones de dólares. Lo que pidió Macri al fondo. ¿Qué pasaría si Argentina fuera a pedir una especie de crédito muy novedoso, de crédito bilateral con asignación específica? O sea, plata para ser usada solamente en la construcción de viviendas. ¿Te la prestan los chinos? Con tecnología china. ¿Querés hacer casas con un cartel de Mao adentro? No tengo ningún problema. Préstame los 40.000 millones. ¿Para ejecutar de qué manera? Para ejecutar de un modo que permita, desconcentrar en tierras fiscales 1 millón de viviendas en todo el país, organizadas de un modo distinto a lo que se conoce hasta acá. El Estado dándole la casa al beneficiario a un valor de 0 pesos. Un gran crédito hipotecario que toma la Argentina. Es una discusión intertemporal, porque uno debería pedir un crédito como si fuera 30 años, que toma la sociedad. A cambio de eso, nos sentamos con los beneficiarios de esas propiedades, que no es crédito UVA, no. Y le damos vivienda en distintos puntos del país, lejos de las concentraciones demográficas y hacinamiento que hoy tienen. En esa desconcentración las organizamos en función de distintos, lo que yo llamo burbujas productivas. 10 o 15 lugares del país con consorcios de provincias que determinan, ámbitos de
promoción fiscal, ¿sí? La idea de tener una burbuja en la cual hay beneficios fiscales para que se instalen también así industrias que tienen fuerzas laborales, que tienen su casa propia, con un esquema fuerte político. Por ejemplo, que el que tiene un plan pueda tener una casa que le salga cero. Y el Estado que le diga al beneficiario de un plan, yo te ofrezco, si no tenés laburo, un nuevo proyecto de vida. La sociedad te ofrece un nuevo proyecto de vida. Elegí, anotate, seguís cobrando el plan, hasta podés trabajar en la construcción de la vivienda. Si no querés, si saliste adjudicado y no te mudás, no tenés casa, pero tampoco tenés plan. Porque esto es un esfuerzo entre todos. Y eso requiere otro paso más en ese plan de vivienda. Rediscutir algo que hay que tener coraje para plantear, que es ¿a qué edad nos jubilamos los argentinos? Bueno, miren, sonará antipático, pero en algún momento hay que correr la raya, porque vivimos más tiempo. Entonces, la idea de que nos jubilamos a los 65, bueno, hay que decir, bueno, miren, a partir del 2030, desde el 2025, empezamos a correr solo 6 meses la edad jubilatoria. ¿Por qué no ya? Porque si vos lo corres ya, generás una enorme tasa de desempleo, porque la gente que entra al mercado de laburo no tiene gente que salió, y por lo tanto, si no se agrandó el mercado, no vas a encontrar un equilibrio. Pero darte 5 años para que crezca la economía y para mover la edad jubilatoria, en realidad te das 10 años, ¿verdad? Porque para correrla a 68, 69 años, vos te tomás 10 años, ¿no? Empezás en el 25 a correrla a 6 meses. ¿Por qué planteo esto? Porque si vos corrés la edad jubilatoria, generás una caída en los recursos que el Estado tiene que utilizar para financiar el sistema previsional, que bien podría ser este pacto intertemporal que la Argentina dice, bueno, no uso la plata para financiar las jubilaciones, pago la cuota hipotecaria del 1.000.000 de viviendas durante 30 años. Bueno, puede ser evidentemente un sueño, puede ser una idea loca, pero para mí es un sueño que dialoga con algo que me parece fundamental, que es tener un proyecto que nos pueda unir como sociedad, con independencia de la mirada política que tengamos. Claro que es difícil, porque la casa se la das a alguien, la política verá cómo asigna esa propiedad, mientras la clase media no tiene crédito hipotecario. Es cierto, es así. Bueno, ese planteo, esa discusión, es una discusión que supone que el que toma la vivienda tiene que pagar 20% del valor para completar el tramo de obra pública de la última, lo que se conoce como última milla. Las provincias hacen la infraestructura para lo que sería, no sé, Gran San Juan, Gran Catamarca, para poner provincias donde podríamos ir a intentar, digamos, repensar demográficamente la Argentina, y en la llegada de la luz hasta la casa, cuando la persona toma un crédito por el 20% del valor y no paga nada de su casa, mientras los pibes vayan a la escuela, mientras, digamos, cumpla con un conjunto de acuerdos sociales que se podrían pensar como la manera de abonar esta casa que le da el Estado. Bueno, nada, quería contarles eso, Gustavo, que me parece también una idea que tampoco es tan complicada. La verdad es que no es ciencia oculta. Es una expresión de sentido común también. Puede ser mala, pero es una expresión de sentido común. Matías, muy interesante, muchas gracias. Bueno, en el chat quedan un montón de preguntas, pedimos disculpas a los compañeros, pero bueno, por respeto al tiempo y a la agenda de Matías no podemos hacer todas, seguramente te volveremos a convocar, muy gustoso y muy ansioso de seguir profundizando los temas que quedan pendientes. Bueno, muchísimos agradecimientos de todos los compañeros y las compañeras. Bueno, gracias realmente, creo que no ha quedado tema por tocar de la coyuntura actual. Y ahora le voy a dar la palabra a Sandro D'Ambrosio. Y bueno, gracias y muy, muy enriquecedor tu testimonio, Matías. Gracias. Bueno, Matías, muchas gracias por haber estado un día con nosotros, compartiendo una linda charla. Como te decía Gustavo, seguramente te vamos a volver a convocar para seguir hablando. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestro presidente Pablo Das Neves para que te dé la despedida y bueno, y muchas gracias. Bueno,
Simplemente, Matías, muchas gracias por estar con nosotros este sábado. Sabemos que estás con compromisos familiares que no se pueden postergar. Así que rápidamente agradecerte. La verdad que es para tratar los temas en profundidad. Me quedé muy interesado cuando empezaste a comentar el tema de la disputa a nivel global sobre cuál va a ser la moneda predominante en lo que son las transacciones internacionales. Recordaba lo que fue en su momento la pelea en la OPEP entre China y Rusia y Arabia Saudita, que cuando acordaron utilizar sus monedas, desplazando al dólar, y el impacto que eso tuvo a nivel global. Muchas cuestiones muy interesantes para seguir profundizando, el modelo de los clústeres productivos, el modelo de Corea del Sur, el modelo de Singapur, todas cosas que se pueden aplicar acá, ayornándolas a nuestra realidad, como así también que seguramente las peleas que debes tener en Avapra para tratar de generar algún tipo de modelo de banca pública que sea de desarrollo. Así que simplemente agradecerte, seguramente te vamos a seguir molestando para profundizar estos temas y otros más, ¿no? Y además comentarte que mucha gente se sumó en un día en el cual a esta misma hora estaba jugando el Real Madrid y el Barcelona, y también estaba jugando Irlanda contra Italia, así que tuvimos muy buen rating, el minuto a minuto anduvo muy bien. Así que bueno, simplemente eso, y bueno, despedirte a vos y a todos los compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Un gracias a todos, aplauso gracias para por la Matías. oportunidad. Muchas gracias. Gracias, compañero. Comentarle a los Gracias, nos compañeros, vemos. un segundito, comentarle a los Sí. compañeros que el 4 de noviembre vamos a tener el intendente de Hurlingham, a Juanchi Zabaleta, también en un Zoom, charlando un poco del panorama de la provincia de Buenos Aires. Así que los esperamos a todos. Bueno, Sandro, ahí estaremos.